Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos, haciendo un recorrido importante acerca de la investigación. Eso es lo que abordamos hoy en el programa, así que continuamos con más junto al doctor Jacobo Aguilar. Efectivamente, Evelyn, tal como dice el doctor Luis Ricardo Álvarez, se nos vino encima toda esta propuesta de genética y medicina biomolecular. Y es por eso que estamos dando esta información al público. Y hay una pregunta que es bien importante. ¿Cómo surge el andamiaje de lo que es genética y medicina biomolecular en Guatemala? Pues esta iniciativa también en la parte académico-científico empieza con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyándonos con el primer curso de Biología Molecular y Genética a nivel de posgrado en el año 2012. En el año 2012. Sí, entonces este año terminamos con la 4ª promoción. En realidad fue un número de estudiantes que osciló entre 40 a 45 estudiantes por promoción, que muy interesados, no únicamente en la parte académica, sino la parte de implementación en sus propios laboratorios. Entonces, este curso a nivel de posgrado también de alguna manera ha contribuido a que se vayan implementando los sistemas de control de calidad, los famosos ISO, a lo interno, pero con una aplicación y un conocimiento más profundo de lo que es la biología molecular y genética en este campo. Claro, qué bien que hay una unificación en un momento determinado, ¿verdad? De fuerzas que confluyen para que podamos llevar a cabo estos proyectos. Nos llama la atención cuando las personas dicen yo quiero un consejo genético. Obviamente INVEGEM hace también esa parte, pero ¿con cuántos genetistas contamos en Guatemala de estos que están calificados como genetistas para dar consejo clínico o terapéutico en un momento determinado? Profesionales directamente con un grado a nivel de genetista, llámese maestría o doctorado, son muy pocos. Son muy pocos. Sí. Esos muy pocos serán ¿cuántos, doctor Álvarez? Contados con los dedos de la mano, no pasan de 3. Por eso es que nosotros también hacemos una recomendación a las personas que nos ven y nos están escuchando. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de referirse a algún profesional en esta área, porque hay muchas personas que efectivamente sí han trabajado en la parte de investigación, pero no es lo mismo a tener una orientación en la parte genética clínica. Genética clínica, que es ya otra condición, ¿verdad? Sí. Es refinar el diagnóstico y dar la recomendación adecuada. Recientemente cuando estuvimos por acá, vimos con mucho agrado la parte que tiene que ver con los laboratorios y tamizaje. ¿En qué consiste eso, doctora? ¿Qué es la parte que tamizaje ofrece para que la población sepa? Sé que hay políticas en el mundo que todavía nos falta implementar, pero cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, la verdad que la prueba de tamizaje neonatal es una prueba que se debe realizar a todo recién nacido entre las 48 horas y el primer mes de vida. La idea principal es como identificar ciertas enfermedades metabólicas hereditarias que pueden llegar a ser, como que uno puede llegar a prevenir los efectos severos que pueden causar cada una de ellas, como por ejemplo el retraso mental. O sea, hay algunas afecciones de estas que producen retraso mental, pero si se diagnostica durante el primer mes de vida, se puede lograr prevenir este retraso mental en los niños. Y también, con lo que usted mencionaba, llama mucho la atención porque somos de los pocos países en Latinoamérica que no lo realizamos de manera obligatoria. Realmente el tamizaje neonatal debería de ser como la vacunación en los niños. O sea, así como se vacunan a los bebés, debería ir de rutina el tamizaje para todos los niños, porque no es lo mismo al final tener un niño o un adulto con un retraso mental severo a tener a un niño totalmente sano, solo con la diferencia de haber hecho ese tamizaje neonatal. Este tamizaje que se hace, neonatal,
¿Cuántas enfermedades puede determinar previa si se hace el examen? ¿Qué es la bueno, efectividad? nosotros en INVEGEN tenemos dos tipos de tamizaje. El tamizaje ampliado detecta aproximadamente 54 enfermedades. 54. Ajá. El ampliado. El ampliado. Y el básico detecta 7. Entonces, las 7 estas son las más frecuentes. Entonces, de manera que lo que tratamos es de por lo menos lograr que las personas realicen estas 7 pruebas a nivel de toda la población, hablando de que nacen más o menos 450,000 niños al año en Guatemala. Entonces, lograr eso es un objetivo bien alto y luego ya poco a poco tal vez ir aumentando enfermedades, pero por lo menos ahorita empezar con las más frecuentes para poder ya lograr prevención, como por ejemplo el hipotiroidismo congénito, ajá, la galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita, son las que estamos abarcando en el básico, que son las más frecuentes a nivel mundial. Siendo que nuestro público es bien diverso, porque Sí. les cuento que nos ve mucha gente profesional, pero también mucha familia. ¿En qué tiempo de vida se debe hacer? ¿Qué tan fácil o dificultoso o laborioso o complicado es para un bebé recibir este examen? Realmente es un examen no invasivo. Lo que se realiza es una punción en el talón del piecito del bebé. Una punción así en el taloncito del Vimos bebé. el aparatito y es sumamente inocuo, ¿verdad? Sí, es una como cuchita muy lancetita, muy fina, que no causa demasiado daño en el bebé, y lo que se obtienen al final son gotas de sangre, que son las que se colocan en un papel filtro. Entonces, digamos que no es un examen que requiera demasiado esfuerzo, ni que le vaya a causar mucho dolor al niño, y se puede realizar de manera muy fácil en distintos lugares, ¿verdad? ¿A los cuántos días de vida se puede empezar a hacer ya el examen? A partir de las 48 horas hasta el mes. Lo ideal es hacerlo durante la primera semana de vida para poder hacer cambios antes, porque por ejemplo, en alguna de estas enfermedades lo que hay que hacer es algún cambio en la dieta del bebé. Por ejemplo, en galactosemia, el problema que tienen los niños es que no toleran el azúcar de la leche. Entonces, digamos que lo que hay que hacer ahí es inmediatamente cambiar a leche de soya. Y eso ya va a evitar que el niño desarrolle retraso mental, algo tan sencillo, Imagínate, ¿verdad? algo tan simple como eso, o sea que de alguna sí. manera es preferible el examen que pagar por toda la problemática que tiene y que de todas maneras va a ser irreversible. Estas políticas que están adoptadas en otros países, doctor Álvarez, ¿en qué proceso estamos en Guatemala? ¿Cómo lo está tomando el gremio médico privado, el institucional? ¿Qué hay alrededor? Porque este programa tiene que servir de alguna manera para fortalecer una propuesta de conciencia, ¿verdad? De conciencia profesional, que algo más hay que hacer. Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta para tener una iniciativa de ley, pero digamos que muchas veces tal vez vamos a aprovechar el espacio, pero hay muchos médicos que no están tan familiarizados con la prueba. Es la cuestión educativa de la que hablábamos, ¿verdad? Exacto. Y entonces, cuando el bebé nace, muchos médicos al ojo clínico creen poder observar cualquier anormalidad que vaya. Correcto. Sí, claro. Y muchas de estas enfermedades no son perceptibles al ojo humano. Entonces, yo diría que en ese momento es cuando el médico debería de, independientemente del ojo que tenga, recomendar la prueba. Entonces, el Ministerio de Salud sí ha tenido de alguna manera bastante respuesta en cuanto a la implementación de la prueba. Nosotros esperamos que, bueno, cuando empezamos con el programa, estábamos hablando de muy pocos tamizajes a la semana. Al día de hoy, estamos hablando que hemos ya realizado más de 45,000 tamizajes. 45,000 tamizajes. Sí. ¿Y cuál es el hallazgo que hay de resultado? ¿Qué porcentajes hay de hallazgos de positivos de enfermedad en estos? Realmente, pero nosotros esperamos llegar a un número un poco más grande, sí, claro, para poder dar estadísticas ya significativas, pero digamos que pues hemos tenido prácticamente niños con hiperplasia adrenal congénita, con hipotiroidismo, con galactosemia. Y con uno que detectemos, eso justifica, porque sí. Siempre la pregunta es qué tal si es
mi sobrino, mi hijo, por decir algo, ¿verdad? En realidad, ¿han tenido alguna respuesta con lo que son hospitales privados que ahora ya tienen programas de posgrado con las universidades, o no ha habido ninguna propuesta de iniciativa privada en relación a esto? No, así como un programa no. Digamos que sí, algunos centros privados sí han requerido del tamizaje. Ante todo que nosotros como en una institución sin fines de lucro, pues estamos abiertos a apoyar a cualquier ciudadano de este país. ¿Esos exámenes tendrían que hacerlos en el lugar del doctor y enviar la muestra, o cómo sería la metodología en un momento determinado, o tendrían que venir acá a la... Digamos que hay como varias formas de realizarlo, porque la que más hemos utilizado es la toma a domicilio, porque generalmente las mamás pues ¿Eso lo envían ustedes? Ajá, nosotros mandamos al técnico. El recién operadas pues difícilmente van a salir de la casa, entonces nos llaman, nosotros mandamos al técnico, el técnico toma la muestra en la casa y ya nos trae la muestra para acá. Y la otra forma es a nivel institucional, a nivel de hospitales, tomamos muestras a nivel de hospitales nacionales, públicos. Qué excelente saber que contamos con ustedes, doctor Álvarez y doctora Carranza, porque ya hay oportunidad de ir haciendo un tipo de medicina preventiva a la par del primer mundo, ¿verdad? Así es que continúe con nosotros, porque pasaremos ya a hablar entonces de lo que son las líneas de investigación de INVEGEM y de innovación biomolecular Pharma, el área de investigación de Pharmalat Corporación. Continúe con nosotros. Datos importantes. Guatemala solo cuenta con 3 profesionales en la genética. La recomendación de INVEGEM es tener cuidado a quien se le realiza una consulta en medicina genética. El tamizaje neonatal es una prueba que debe realizarse a todo recién nacido entre las primeras 48 horas a un mes de vida. Este estudio sirve para identificar ciertas enfermedades metabólicas hereditarias y poder prevenir los efectos severos que puedan causar. En Guatemala, el tamizaje no es obligatorio como en el resto de países de Latinoamérica. La doctora Carranza considera que debe ser como la vacunación. El tamizaje ampliado detecta 54 enfermedades y el básico se centra en 7. Hipotiroidismo congénito, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita y fenilcetonuria. 450,000 niños al año nacen en Guatemala. De estos, un porcentaje bajo se realiza el tamizaje neonatal. INVEGEM realiza la muestra para el examen de tamizaje a domicilio. De la misma manera, trabaja con hospitales públicos del país. Una de las principales herramientas de la medicina moderna es el tamizaje. ¿Le parece si usted me acompaña a compartir y averiguar cuáles son los beneficios a nivel mundial? Veámoslo. Los inicios del tamizaje neonatal se remontan a la década de 1960. En la actualidad, las enfermedades incluidas en los programas de tamizaje neonatal que se detectan varían considerablemente de un país a otro. En Estados Unidos y Canadá, el tamizaje neonatal es obligatorio y considera 29 enfermedades básicas. En Europa, los primeros estudios se realizaron en Alemania en 1998, y aunque no es una obligación en el sistema de salud de este país, es una severa recomendación a los padres. Suiza, Austria, Dinamarca y España son algunos otros países europeos que realizan esta prueba. En Medio Oriente y África, aunque es un foco de importancia para este tipo de estudios debido a su tasa de consanguineidad, aún no se ha implementado un test y algunos pocos países están en etapa experimental. En América Latina, Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay cuentan con programas de tamizaje neonatal bien desarrollados, supervisados por las autoridades de salud de los gobiernos respectivos, con una cobertura superior al 98%. Se ocupan tanto del diagnóstico como del tratamiento y seguimiento de los casos detectados. Al volver del corte, hablamos sobre las líneas de investigación que se están llevando a cabo en los laboratorios. Además, conocemos cuáles son los servicios y los resultados obtenidos por las investigaciones. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud.